No, yo pensaba... La extinción de los dinosaurios. No, qué triste. Yo pensaba, no es un avión, no es un meteorito, es Superman. Estuve muy solo de niño, leyendo mucho. Yo siempre soy muy fantasiosa, esperando mi superhéroe en la vida, no lo sé. Vamos a hablar de Meteorito, historias entre el cielo y el suelo, como diría Mecano. Porque Gabriel León y Millarca Valenzuela han dado vida a este libro que está súper interesante y que habla de precisamente algo que nos hemos dedicado mucho a mirar en el último tiempo en nuestro país. Vamos a ser sede de un evento mundial, ya lo vamos a estar hablando también con él. Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Gabriel. Acá estoy sufriendo esta efeméride del día de dejémoslo para después del 18. Finalmente. La avalancha de temas que empiezan a llegar. Estoy sepultado, tuve que salir detrás de una avalancha de correos para poder venirme. Exacto, sí. Estamos todos un poco en la misma. Sí, te ayuda a sentir la situación. Oye, una avalancha de meteoritos, podríamos decir que se nos vino, efectivamente. Partamos, ¿es lo mismo un meteorito que un meteoro? No. Sí y no. Lo que pasa es que el objeto es el mismo, pero son tres estados distintos del mismo objeto, que es el meteoroide, el meteoro y el meteorito, que tiene tres nombres distintos dependiendo de dónde vaya en su viaje. Si va por el espacio, si ya está atravesando la atmósfera o si ya llegó al suelo. La roca es la misma, pero dependiendo de dónde esté, el fenómeno tiene tres nombres distintos. El meteorito es cuando ya llegó al suelo, y tú lo puedes tomar y eventualmente estudiar. Y por eso el libro, de hecho, parte haciendo esta distinción entre estos tres estados del mismo objeto, que es el meteoroide, el meteoro y el meteorito. Sí, esa es una buena aclaración porque efectivamente no queremos cometer errores y por eso uno aprende gracias a este tipo de libros. Para eso está, para eso es, en parte. Oye, y una pregunta práctica. ¿Cómo fue esta experiencia de trabajar con Millarca Valenzuela, que digamos también es una de las grandes especialistas en esta materia en el país? Total. De hecho, durante mucho tiempo Millarca fue la única persona que estudiaba de manera científica los meteoritos. Claro. Lo que tiene implicancias bien interesantes porque habitualmente uno en ciencia se forma con un maestro, y en el caso de ella no había un maestro o una maestra que la formara. Entonces tuvo que pelear un montón para poder convertirse en investigadora en esta área. Entonces hay una historia súper interesante ahí, que es la historia personal de Millarca para convertirse en investigadora de meteoritos. Y yo conocí a Millarca desde hace varios años, le había invitado a un evento que habíamos hecho, justamente un evento científico bien grande para que ella hablara sobre meteoritos. Y se me ocurrió llamarla una noche que estaba de vacaciones en Cahuil, al sur de Pichilemu, y pasa un meteorito. Pasa un meteoro en realidad, y nos quedamos mirando este fenómeno. Estábamos con mi señora, con María Paz, que por cierto siempre los escucha, manda muchos saludos. Ay, mandémosle saludos a María Paz. Saludos, muchas gracias por escucharnos. Saludos para la Pachi. Gracias. La gente de Cahuil también, por favor. Tengo familia allá, así que la gente de Cahuil. Yo tengo sal de Cahuil. Estamos listos, estamos todos conectados con Cahuil. Bueno, estábamos mirando el cielo y pasa este objeto. Pedimos un deseo, evidentemente. Pero después empezaron otras preguntas vinculadas sobre de dónde viene, de qué está hecho, para qué sirve su estudio, ¿valen algo? Si lo encuentro es mío. Si yo me encuentro un meteorito en la calle, es mío. Claro. Y me pareció re interesante poder conversar de esto, más algunas historias que yo ya conocía sobre meteoritos, que eran súper interesantes. Y dije yo, bueno, ¿con quién puedo escribir un libro al respecto? Y automáticamente la primera persona que apareció en mi radar fue Millarca. Le escribí, le dije, mira, tengo esta idea, ¿te tinca que conversemos sobre meteoritos? Entonces el libro está hecho como una conversación que tiene algunos elementos biográficos de la vida de Millarca, que como alguien se convierte en investigador estudiando meteoritos en un país donde nadie lo estudia. Y esa historia y esa conversación sobre meteoritos está atravesada por varios relatos que son historias vinculadas con meteoritos. Historias de un auto al que le cayó un meteorito, historias de una comunidad indígena a la que le robaron un meteorito, la leyenda de uno de los meteoritos más grandes del mundo que cayó en el Chaco, y cómo esas historias se van mezclando con el estudio científico de los meteoritos. Así nace el libro y por eso además una colaboración con la gran Millarca Valenzuela. Hay una a propósito de todo esto, ¿no? De mirar el cielo y ver una estrella, un meteoro. Hay una fascinación también con el meteorito como artefacto, si se quiere. Hay como una curiosidad, nos representa algo, ya sea porque lo que hemos escuchado, porque es muy difícil que lo veamos. Hay una cosa que despierta curiosidad. De hecho, hay una cosa que es re interesante ahí. Durante mucho tiempo, los meteoritos fueron objetos mitológicos. Eran como las sirenas, los dragones. Claro. De hecho, la gente que decía... y la gente que decía que veía caer piedras del suelo, rocas del suelo, eran mentirosos. O estaban tratando de llamar la atención, porque para la ciencia establecida no existían objetos más pequeños que la luna en el cielo. Entonces, que cayeran piedras del cielo, rocas del cielo,
Era una cosa... Y cuando ya se empezó a hacer más común estas historias de rocas que caían del cielo, empezaron otras explicaciones, que eran fenómenos atmosféricos o que tal vez eran rocas que venían de volcanes. Entonces, que la comunidad científica se diera cuenta de que efectivamente había rocas en el espacio y que de vez en cuando caían a la Tierra, fue tremendamente difícil de aceptar. Hasta que hubo un evento en un pueblo francés, L'Angle, donde cayeron miles de rocas del cielo. Entonces ahí como que ya no, o sea, fue como, ¿sabes qué? No podemos seguir haciendo unos lesos con esto. Y el gobierno francés mandó a un científico a investigar esta observación, este fenómeno. Y él hizo dos cosas muy interesantes. Por un lado, hizo un trabajo medio etnográfico y empezó a entrevistar personas. Y todas le contaron la misma historia. Y él dijo, es imposible que todo el pueblo se haya puesto de acuerdo acá. Claro, todo el mundo, y por lo tanto es probable que este sea el relato. Y después él estudió las rocas y dijo, ¿sabes qué? Estas rocas no se parecen a absolutamente nada de lo que yo haya visto en este planeta. Y por lo tanto, lo más lógico, con el relato y con este estudio que yo he hecho, es que estas rocas vienen de afuera, vienen del espacio. Y así nace el estudio de los meteoritos. Entonces, es re interesante porque efectivamente el estudio sistemático de los meteoritos, de estas rocas que vienen del espacio, es A, muy reciente, y B, nace de la mano de esta como suerte de negación por parte de la ciencia que efectivamente había rocas que caían del cielo. Y es re interesante porque además el meteorito como objeto, tal como decía Cristian, se convirtió en un objeto como de culto. Y el día de hoy hay meteoritos que son extremadamente valiosos, porque son raros, porque son hermosos. Las palacitas son meteoritos que son realmente maravillosos. Yo de hecho tuve la oportunidad de estar en el laboratorio de Millarca y vimos un corte de una roca, de un meteorito, que era una palacita. Esto igual que un cortador de embutido, ¿cierto? Uno corta un trozo de roca y lo pusimos en el microscopio y era igual que ver un vitral. O sea, ver una roca que tiene colores es una cosa impresionante. Y hay meteoritos que son así. Entonces, efectivamente, algunos de estos objetos se convierten en objetos de culto. Y parte importante del valor económico que hoy tienen, además del valor científico, viene justamente del hecho que son escasos, pero también muy hermosos a veces. Que además es bien interesante porque nosotros nos pasamos la vida, me refiero a los seres humanos, mirando el espacio, tratando de llegar allá, ¿no? La carrera espacial, etcétera, y tener regalos que llegan directamente desde allá hasta nuestras manos, sí, de alguna manera. Bueno, ¿no? Millarca de hecho decía eso. O sea, el meteorito es ese objeto que vamos a buscar, ¿cierto? Ha habido misiones espaciales que aterrizan en asteroides. Y los asteroides están hechos de los mismos trozos de roca que tienen los meteoritos. Entonces, son muestras que llegan a la Tierra. Y otra cosa que es interesante es que, en términos geológicos, la Tierra y los meteoritos tienen el mismo origen, vienen del mismo material que en algún momento generó nuestro planeta, pero que en el caso de los meteoritos no alcanzó a formar un planeta. Son rocas que quedaron flotando la mayoría entre la órbita de Marte y Júpiter. Pero en su origen están hechos de lo mismo. La diferencia es que en la Tierra hubo procesos geológicos potentes. Aumentó la presión, aumentó la temperatura, hubo reacciones químicas, y todo eso no ocurrió en los meteoritos. Entonces son como los ingredientes sin procesar del mismo material que generó la Tierra. Y por lo tanto esta fascinación de mirarlo tiene un componente científico que es re importante, y es que nos permite entender cómo se hizo nuestro planeta. Y eso es fascinante porque finalmente es como una máquina del tiempo. Sí, pues es fascinante como entender cosas de la Tierra con algo que viene desde afuera. Tal cual. Y entendemos la Tierra a partir de algo que viene desde afuera, ¿no? Ahora, esa misma idea, que es súper potente, tiene una problemática. Y es una problemática que con Millarca discutimos en el libro, y que para los astrónomos, que habitualmente se hacen este tipo de preguntas vinculadas con el espacio y con el origen, los meteoritos están muy abajo. Los astrónomos están siempre mirando para arriba. Sí. No miran al suelo. Claro. Y para los geólogos, los meteoritos están muy arriba, porque los geólogos miran hacia abajo. Claro. Entonces, se necesitaba alguien que mirara como en la interfaz. Y por eso que la bajada del libro es entre el cielo y el suelo. Porque necesitamos que en el fondo un astrónomo baje la mirada o que un geólogo la levante. Y en el caso de Millarca es muy divertido porque ella amaba el cielo, o lo ama el cielo, pero no tanto para ser astrónoma. Y finalmente estudió geología. Entonces, es como la persona ideal que quedó como ese medio camino y que le permitió estudiar estos objetos que nos permiten contestar preguntas súper profundas sobre el origen de todas las cosas que hay en el planeta. Pero además es interesante porque tú dices, ella es la que abre el camino de alguna manera aquí en nuestro país, pero hay un capítulo donde le roban los meteoritos en la mochila, ¿no? Que es como, devuélvanme mis meteoritos, pero después más adelante también ella te confiesa que no siente lo mismo cuando encuentra un meteorito que lo que sentía al principio. Claro. Entonces, ahí, ya que es el especialista en la materia, también le pasan estas cosas. A nosotros como país, ¿qué nos ha pasado con el tema de los meteoritos? ¿Nos hemos desarrollado, hemos aprendido, hemos crecido? Yo creo que ahí estamos atrasados en términos de legislación, por ejemplo.
¿Cómo se protege este patrimonio? La inmensa mayoría de los meteoritos que se han encontrado en Chile están fuera de Chile. Se han vendido a coleccionistas extranjeros. Y hay un punto que es súper interesante ahí. Cuando un meteorito cae finalmente al suelo y se convierte en meteorito, ¿cierto? Empieza inmediatamente un proceso de degeneración. En la Tierra hay humedad, hay oxígeno y por lo tanto hay reacciones químicas que cambian la naturaleza del meteorito. Entonces, entre más tiempo pase en la superficie, menos valor científico tiene. Y por lo tanto, lo ideal es encontrar meteoritos en lugares donde haya muy poca agua. Y nosotros tenemos el lugar del mundo donde hay menos agua. Claro, esta parte del el desierto de Atacama. El desierto de Atacama. Entonces, desde ahí, claro. El lugar del mundo, de hecho, es tan fantástico porque un investigador decía que era al mismo tiempo el mejor y el peor lugar para buscar meteoritos, porque todas las rocas parecían meteoritos. Entonces, encontrar uno, porque imagínense el proceso de encontrar un meteorito, de caminar mirando el suelo. Identificarlo, claro. Esa roca puede ser uno, y acercarse y levantarlo y efectivamente ver que es uno. Entonces, el desierto de Atacama se convierte además en un patrimonio, no es porque caigan más, es porque se preservan mejor. Los meteoritos no distinguen lugar. Caen de manera pareja en el mar, en la tierra, en la cordillera, pero ahí se preservan mejor. Entonces, es un lugar ideal para buscar meteoritos, pero es una tarea compleja. No es fácil. El problema es que hoy día el que se encuentra un meteorito se lo puede quedar o lo puede vender. Uno de lo que decía, una de las cosas que decías tú al comienzo, ¿qué pasa si yo me encuentro con un meteorito? ¿Es tuyo? ¿Es tuyo? Es tuyo. Ahora, mira. En Estados Unidos, una pyme con meteorito. En Estados Unidos, el dueño del meteorito es el dueño de la tierra donde cayó el meteorito. O sea, si tú eres arrendatario, y no podéis quedarte, es del dueño. De hecho, hubo un caso en Estados Unidos de una persona que estaba durmiendo siesta en su casa y le cayó un meteorito que casi la mata. Rebotó en una radio, menos mal que no le cayó directo, y le rozó la pierna, le dejó un moretón gigante. La radio salvavidas, ¿viste? La radio salvavidas. Está escuchando la contra, sí. No, probablemente. Anda a ser tú. Bueno, ella se queda con el meteorito, intenta venderlo, y llega la dueña a la casa y le dice, no, usted es arrendataria, yo soy la dueña. Y comienza una disputa legal por la propiedad del meteorito. Claro. O sea, muy gringo. Muy gringo. Pero una gran historia. En Argentina, el Estado es dueño de los meteoritos. En Argentina el Estado es porque dueño es de los meteoritos. patrimonio. Yo sabía que Milei iba a hacer esa cuestión. Porque es patrimonio de todos los argentinos. Entonces, pero qué notable. Entonces, hace unos años atrás, un gringo por internet le vendieron un meteorito en Argentina y el tipo fue a buscarlo en tractor. Pero un meteorito gigante, una roca enorme de hierro. Y la policía lo detiene y le dice, oiga, ¿qué lleva ahí atrás? ¿Qué lleva ahí atrás? No, yo llevo un meteorito. Preso se fue. Porque él no sabía, él de verdad pensó que lo podía comprar, no lo podía comprar, se fue preso, tuvo que pagar una fianza de como $6,000 y lo dejaron libre y dijo, nunca más vuelvo a Argentina. ¿Y acá, Gabriel? ¿Acá? No hay legislación para protegerlo. No hay legislación para proteger los meteoritos. Y de hecho Millarca ha impulsado, junto con centros de investigación, con coleccionistas de meteoritos que son súper importantes, porque ellos comparten lo que encuentran con los científicos lo estudian, comparten, cortan la roca por la mitad, ellos se quedan con un pedacito, los científicos con otro. Entonces, entre todos estos grupos presentaron ideas para generar una legislación que por un lado incentive a encontrarlos, pero que al mismo tiempo se puedan compartir para estudiarlos. Perfecto. Que es una suerte de propiedad compartida. El problema es que cuando son propiedad del Estado, eso también, y es algo que es tajante, eso también genera tráfico, pero tú lo sacas escondido. No hay una necesidad de compartirlo con investigadores dentro del país. Entonces eso también genera un problema. Entonces está buscando como una suerte de tierra media, donde efectivamente se fomente la investigación, pero hoy al no y haber, se proteja el patrimonio. Claro. Hoy al no haber están en la indefección. Esto lo encontré tuyo. Tierra a nadie. Y el problema es que eso lo vendo induce... Argentina. Bueno, lo venden para afuera. ¿Lo venden para afuera? Claro. Sí, las colecciones Tráfico. extranjeras están llenas de meteoritos chilenos. Llenas de meteoritos Y después chilenos. empezamos, devuélvanme el meteorito. O devuélvanme el Moai. Exactamente. Oye, pero ¿Qué ha pasado? qué notable, pero además que entretenido, digamos, porque Sí. depende al final de las legislaciones particulares, ¿no? Sí. Pero teniendo un Ministerio de Ciencia uno pensaría que están avanzando en ese tipo de materia. Claro, lo que pasa es que además hay que pensar que este es un país que durante mucho tiempo no tuvo un Ministerio de Ciencia. No, Tuvimos claro. una agencia que financia investigación científica, pero no determinaba políticas públicas Como vinculadas con levantando ciencia. políticas Claro. Entonces, claro. está en un momento en que el Ministerio además nace el 2019 y lo agarró la pandemia. Ah, sí, pues, o sea, claro. la pandemia se comió al primer Ministerio de Ciencia por la urgencia de la pandemia. Y recién ahora estamos levantando política. Entonces, y la lista de políticas públicas en ciencia es enorme. O sea, vaya a ponerse la fila. Claro. Sí. Y digamos que en un país que es minero, la Además. protección de la roca es algo que muchos miran con un poquito de miedo. Porque pueden decir, no, esto puede generar problemas porque a lo mejor acá se va a generar un conflicto con la industria minera. Entonces, es una legislación que durante mucho tiempo se ha intentado mover, pero además con mucho cuidado para no asustar a nadie.
porque nadie quiere que diga, oye, pero esto implica entonces que no podemos tocar ninguna roca. Claro. No es eso. No, y el lobby y el extractivismo y ya. Y sabemos que el lobby es una palabra bien grande y que últimamente está en la palestra, entonces... te mando un audio. Entonces, pero sí. Entonces tenemos ahí... Capaz que aparezca un audio te tengo un meteorito. Ojalá que no, flaquito. pero flaco favor le haría, pero efectivamente en el caso de las políticas públicas hay una fila de políticas públicas en ciencia que están esperando y probablemente hay una lista de prioridades donde los meteoritos no están a la cabeza, pero es cierto, es un patrimonio que como los fósiles es importante que los cuidemos porque no solo un patrimonio científico, sino que un patrimonio nuestro. Exacto. Nos permite su estudio nos permite entender un poco mejor la historia de todo. Gabriel León, pero es curioso eso y esos vacíos legales y ese retraso que tenemos en alguna medida, pensando en que queremos ser la capital mundial de la astronomía. Claro. Y que además ya hemos sido elegidos para ser la 34ª Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional para el 2030. Sí, eso tiene que ver con reconocer el papel que el país ha tenido para la comunidad mundial de astronomía. Y acá hay que hacer una distinción que es súper importante. A ver. A Chile le tocó tener buen cielo. ¿Ya? El desierto de Atacama nos brinda un cielo espectacular. No hay casi nubosidad, muchos días despejados, la humedad es bajísima. Eso hace que otros observatorios, no solo de luz visible, sino que el radiotelescopio ALMA, funcionen muy bien porque el agua interfiere con las señales que captan estos tipos de telescopios. La humedad es bajísima en la planicie de Chacnandor, donde está ALMA, y por lo tanto también es muy bueno. Entonces, eso nos tocó como país. Es como cuando uno habla de meritocracia y uno nació en una buena familia. Bueno, nos tocó nacer en una buena familia porque teníamos buenos genes, por así decirlo. Ya. Teníamos una condición astronómica. Algo que nos tocara. Ya. Pero, ojo, cuando inicialmente se reconoce esto, en Chile no había astronomía. No, pues, y fueron los gringos, los europeos, los japoneses, que saben que Chile, préstenos el patio. Préstenos el patio y nosotros armamos el telescopio. Y Chile dijo, ok, reconoció eso, dijo, ok, tengo buen patio, se los presto, pero, a cambio, quiero que mi país tenga el 10% del tiempo de uso de los telescopios. Y esa decisión fue fundamental. Porque a diferencia de otras disciplinas, donde los instrumentos científicos de última tecnología rara vez fueron asequibles para nosotros, porque son carísimos. En este caso, los mejores telescopios del mundo estaban a disposición de las científicas y los científicos chilenos. El 10%, una de cada 10 horas de observación nos pertenece. Y eso le dio un impulso gigantesco a la astronomía. Bien jugado. Digamos. No, pero tremendamente bien jugado. Sí. Y de la mano con eso, los telescopios no se mantienen solos. Po. Sí, claro. Necesitas profesionales. Porque un profesional de la óptica no puede ver un telescopio. Tiene que ser un ingeniero que se especializó en óptica. Un ingeniero normal no puede ir a ver un radiotelescopio. Tiene que ser uno que hizo un doctorado en radiotelescopio. Entonces, además eso potenció que nacieran otras disciplinas, que son las disciplinas técnicas que están vinculadas con el funcionamiento de los telescopios. Al principio todo venía de Estados Unidos, hoy no. Hoy los científicos vienen de Estados Unidos, pero los científicos chilenos también están acá y los que mantienen el funcionamiento también. Entonces, jugamos muy bien ahí. No nos quedamos solos. Claro. Exactamente. Entonces eso hizo que la comunidad astronómica chilena tuviera una relevancia enorme. Parte importante de los descubrimientos más relevantes en esta área siempre incluyen a científicos chilenos, no solo como acompañamiento, como líderes de esas investigaciones. Y por lo tanto, la posición que el país tiene hoy en astronomía a nivel mundial es gigantesca. Y este reconocimiento de poder organizar esta reunión en el 2030 es un reconocimiento justamente a eso. En el fondo, no nos quedamos a decir, hoy sí tengo buen patio, tengo linda vista. Nos dedicamos a fomentar la investigación y también el desarrollo tecnológico vinculado con los radiotelescopios y con los telescopios visibles. Y por eso que se están viniendo a Chile. Y por eso que el telescopio visible más grande del mundo se está construyendo hoy en nuestro país, en Cerro Armazones, que es un telescopio que tiene el tamaño del Coliseo Romano. Es un espejo de 40 metros, es una cosa impresionante. Entonces, y el laboratorio de rayos gamma que va a haber también. O sea, todo eso es un reconocimiento a la importancia que el país le dio a la astronomía, no es casualidad. Entonces acá la casualidad, en el fondo, la suerte que tuvimos fue tener buena vista, pero con eso hicimos algo, ¿ya? Se le puso lucas, se le puso política pública y se le puso visión. Alguien dijo, ¿sabes qué? Esto va a ser muy importante para el país, apoyémoslo con decisión. Y hoy eso se está reconociendo porque justamente Chile va a ser sede de este encuentro que reúne a todos los expertos mundiales en nuestro país, pero no es solo por el cielo, es por todo el esfuerzo que se le puso para convertir a ese cielo en el mejor lugar del mundo para estudiar todo lo que ocurre en el universo.
Qué importante eso, cuando efectivamente hay una mirada de futuro, cuando hay una mirada de valorar efectivamente además lo que tenemos, porque por otra parte vemos que culturalmente nos falta tanto. O sea, estoy pensando en los daños en Tarapacá de los geoglifos, Sí. y que uno dice, entonces no estamos preparados como país para ser sede de nada, organizar nada, porque culturalmente nos falta tanto. Yo creo que ahí tengo la sensación de que la política tiñó de una temporalidad bien dañina a todo. Todo dura 4 años. El ciclo del gobierno. Y además turno. de eso está esa idea que instaló desafortunadamente alguien hace años atrás, la de la retroexcavadora, y en el fondo de barrer con todo lo que se hizo antes. Entonces, estamos como Sísifo empujando esta roca que se nos devuelve cada vez, porque está esta idea bendita de que todo lo que se hizo antes es malo. Entonces, necesitamos una mirada de largo plazo, con objetivos de largo plazo y con políticas que obedezcan esos objetivos para poder construir algo que sea grande. Porque si no, vamos a estar haciendo puras cositas chiquititas todo el tiempo que sobreviven esos 4 años. Pero necesitamos pensar en 50 años, Sí, claro. en 100 años. Y tengo la sensación, profesor, decía que esta temporalidad de la política le ha hecho mucho daño a la política misma, pero también al país. Porque todo dura 4 años, todo tiene que ser ahora y todas las cosas que hacemos entonces tienen que hacerse en 4 años. Cualquier cosa que se haga, que el plazo, que la cinta se corte en 8 años más, no lo voy a querer hacer porque no me va a tocar a mí. Y eso porque uno, coincido, adhiero, pero uno lo puede entender en algunas áreas respecto a política partidista y uno lo puede entender. Claro. Pero no lo puede entender en situaciones como la ciencia, yo agregaría el deporte, Sí. la cultura, las artes, Sí. me parece que están en otra esfera. Porque son caminos larguísimos. Exacto, O sea, cuando tú piensas, por ejemplo, en la selección de fútbol, para dar un ejemplo bien mundano, pero que es pero muy son transversal. primo hermano. Necesitamos alguien que esté pensando en la selección chilena del 2040. Sí, claro. No es la de ahora. Y en la infraestructura y en el plan Bueno, de desarrollo el problema y en es que el todo deportista que tiene 4 años. Sí. Todo está pensado para Está la hora, deportista. todo es de emergencia. Entonces, estamos permanentemente corriendo para llegar a la esquina. Claro, y en ciencia no Y hay proceso corto. Es lo mismo. Claro. En educación es lo mismo. Cuando pensamos, por ejemplo, en los problemas estructurales del país. Sí, no, es educación, pues. Sí, claro. Pero esto es educación desde el pre-kinder. Entonces, chuta, esto implica que estos son caminos de 15, 20 años para ver resultados en 30. Chuta, pero así se construyen los grandes países. Cuando se invierte en seguridad, se invierte en educación, no se invierte en seguridad Exacto, directa. porque si tú construyes más cárceles, vas a solucionar el problema de ahora el puntual. y estás pateando la pelota para el futuro del problema, que el problema va a seguir creciendo. Entonces está en reconocer cuál es el real problema acá. Sí, tenemos un problema de seguridad, pero ¿dónde nace? Bueno, los datos dicen que las personas que vienen de ambientes donde la familia ha caído, se replican esos caminos, se replican esas trayectorias vitales. Entonces hay que cortarlas. ¿Cómo se cortan? Con educación. ¿Cómo es esa educación? Gratuita y de acceso para todos. Y ahí entramos en los problemas porque no nos ponemos de acuerdo. Sí. Entonces es interesante cómo a la ciencia le pasa lo mismo. Y en este caso en particular hay una política que miró a 50, 80 años más y dijo, ¿sabes qué? Esto va a ser súper importante para el país. Y 100 años después, porque en 1930 más o menos empiezan las primeras prospecciones, 100 años después está pagando. 100 años. Ese es el camino que se recorrió, que es un camino robusto, muy bien pensado, y parte de esa historia también está contada en el libro, que tiene que ver con cómo se construye una carrera científica en un área que no existía en Chile. Y qué curioso que somos tan inconsecuentes de pronto, porque nos gusta mirar el cielo para aprender, porque sabemos que de ahí aprendemos, y miramos cosas que están a millones de años luz de distancia, pero no somos capaces de proyectar cosas que vienen a 10, 20 años de Tal distancia. cual. Tal cual. Y por eso que los meteoritos son este vínculo interesante, porque efectivamente, probablemente un meteorito que cae hoy en la Tierra se formó hace 4.500 millones de años. Exacto. Entonces es una máquina del tiempo y está acá. Vino desde el espacio a nosotros de casualidad. Y eventualmente de los pocos, recordemos que 3/4 partes de la Tierra están cubiertas por los océanos. O sea, la mayoría de los meteoritos caen en el mar. De los pocos que caen en tierra, en sectores poblados, donde haya la oportunidad de que alguien lo encuentre, de esos pocos que encontramos, estamos hablando de que se reduce gradualmente esa cantidad a una fracción. Y esa pequeña fracción nos permite, por ejemplo, hoy día encontrar moléculas que son fundamentales para la vida. Y uno podría decir, a lo mejor la vida en nuestro planeta nació porque fue inoculada, parte importante de las moléculas más relevantes, desde los meteoritos. Y uno empieza a pensar en esas casualidades cósmicas. Y uno empieza a entender entonces el lugar especial que tenemos nosotros. Entonces, hay una cosa que es bien interesante ahí, porque al final cuando uno lo piensa, dice, ok, ¿cuál es el único lugar del universo donde estamos seguros de que hay vida? Este planeta, el único, Sí. el único. Y de repente uno mira lo que está ocurriendo ahora en Oriente y mira un montón de gente matándose por la propiedad de una fracción de ese punto que flota en el espacio. Y eso es ridículo.
Por eso es que esta visión cósmica es tan importante, porque nos permite reconocernos como lo especiales que somos. El único lugar del universo donde sabemos que hay vida y vida inteligente es este. Y por lo tanto nuestra apreciación de los otros debería ser distinta. Esa visión cósmica debería cambiar la forma en que vivimos. Y cuando uno mira lo que está ocurriendo, decimos, chuta, que nos falta todo eso, de reconocernos y de reconocer al otro, a mi vecino, al que está al lado, con los mismos derechos que tengo yo a ocupar ese pedazo de tierra. El único lugar del universo donde sabemos que hay vida. Por eso que esa visión cósmica finalmente nos devuelve a la Tierra y nos enfrenta a estas preguntas. Por eso que no es solo estudiar el meteorito y entender su química y de dónde vino, es devolvernos a esta discusión que es humana y que tiene que ver con mirarnos en el espejo y decir, pucha que somos especiales. Claro. Tratemos de tratarnos reconociendo eso tan especial que somos. Y tratar de entender que por algo estamos aquí, que somos inteligentes, que no se nos olvide. Sí. Porque a veces efectivamente estamos más preocupados de tratar de saber si es que hay vida en otros planetas, de encontrar una máquina del tiempo que nos permita, no sé, ir al pasado y arreglar cosas que hicimos mal, en vez de hacer las cosas bien hoy día, ¿no? Y estar bien aquí. Y con respecto a eso, Millarca siempre me dice algo que ella dice, yo creo que los astrónomos son muy optimistas cuando calculan la probabilidad de que haya vida inteligente en otro mundo. Porque cuando uno empieza a revisar la cantidad de cosas que han pasado en este planeta, y ella me decía, por ejemplo, la Luna. ¿De dónde salió la...? Porque la Luna es rarísima en la Tierra, es gigante comparada con la Luna de otros planetas rocosos. Dice, hoy sabemos, me dice, los geólogos hoy tenemos muy claro que la Luna que tiene la Tierra viene de un choque entre la Tierra y otro planeta muy parecido a la Tierra que se llama Theia. Y chocaron y se hicieron bolsa, la Theia, como que fuera un niño, sí. La Tierra y la Theia. La Theia. Y cuando chocaron, se despedazó Theia, le sacó una mascada a la Tierra del manto, y con eso se formó la Luna. O sea, la Luna está hecha de lo mismo que está hecha la Tierra, pero como la desfiguró, le cambió la composición a la Tierra, y la Tierra tiene un núcleo metálico. Y ese núcleo metálico hace que la Tierra tenga campo magnético. Marte no tiene campo magnético. Claro. Como la Tierra tiene campo magnético, puede proteger a la atmósfera del viento solar. Marte no tiene atmósfera, porque no tiene campo magnético que la retenga. El viento solar se la llevó. Claro. En Marte probablemente no hay vida, o tal vez hubo en algún momento, pero hoy no, porque no tiene campo magnético y la atmósfera se fue, porque no la puede retener. Entonces eso ya explica por qué hay vida acá. Y lo otro, la Luna además controla las mareas. Está a una distancia justa que nos permite tener eclipses, por ejemplo. No hay eclipses en otras partes del universo hasta donde sabemos. El agua que hay en la Tierra probablemente viene del espacio. Cayó en un asteroide gigante y el agua que hoy usamos, que se recicla permanentemente, se quedó acá y probablemente viene del espacio. Entonces ella me dice, cuando uno empieza a considerar, Millarca me decía, todos estos eventos de bajísima probabilidad, la posibilidad que haya en otros lados, claro. La posibilidad que algo parecido haya ocurrido, me dice, es bajísima. Lo que de nuevo nos lleva a la conversación anterior. Más especiales somos, porque nuestra probabilidad de existir es realmente baja. Nosotros somos un evento de bajísima probabilidad. Y todo eso lo podemos entender en parte estudiando los meteoritos. Entonces lea este libro para que se dé cuenta y se mande menos embarradas ya. Tomemos mejores decisiones, ojalá. Meteoritos, historias entre el cielo y el suelo, sí, de Gabriel León y Millarca Valenzuela. Es súper entretenido, se lee muy rápido además. Y tiene, como le decíamos además, y como nos contaba Gabriel, historias que van vinculando además la historia de los meteoritos y que la hace mucho más cercana. Gabriel, como siempre, un placer. No, encantado. Gracias por invitarme.